Buen día, mi nombre es Alejandra Cuput y les vengo a hablar un poco sobre la asignación número 1 de controles 2. Que es un interruptor de potencia en baja tensión hasta 480 voltios. Un interruptor de potencia de baja tensión, 600 voltios máximo, es un dispositivo electromecánico diseñado para interrumpir o establecer la conexión en circuitos electrónicos que operan tensiones iguales o inferiores a 600 voltios. En corriente alterna o continua. Su función principal es la de proteger a los equipos y a las instalaciones eléctricas contra sobrecargas, cortocircuitos o otras fallas, garantizando la seguridad de las personas y la continuidad del servicio. Funciones principales: protección, maniobra y seccionamiento. Aquí vamos a mostrar un poco sobre cómo es el diagrama interno de un interruptor de potencia baja y para identificar sus componentes. La otra es mencionar 10 parámetros básicos que se requieran para seleccionar un interruptor de potencia de baja tensión hasta 600 voltios. Los 10 parámetros que podemos decir importantes para seleccionar este interruptor: la tensión nominal de operación es la tensión máxima a la que el interruptor opera en servicio normal. La corriente nominal, que es la corriente máxima que el interruptor puede conducir de forma continua a temperatura ambiente de diseño sin que se dispare. Capacidades de interrupción última. La corriente de cortocircuito que el interruptor puede interrumpir sin sufrir daños que impidan su posterior funcionamiento seguro. Capacidad de interrupción de servicio. La máxima corriente de cortocircuito que el interruptor puede interrumpir luego y seguir operando a su capacidad nominal. Número de polos, la cantidad de conductores que el interruptor necesita para interrumpir simultáneamente. Entonces están los unipolar, los bipolar, los tripolar. Debe coincidir con el número de fases del sistema, monofásico, trifásico. Curva de disparo. Para los interruptores termomagnéticos, define la sensibilidad del interruptor a las sobrecorrientes y el tiempo de respuesta, la sección de la curva de disparo, dependiendo de la carga a proteger. Tipos de disparo: termomagnético o electrónico. El termomagnético, protección básica contra sobrecargas y cortocircuitos. El electrónico, mayor precisión, ajuste de disparo, funcionamiento de comunicación y protección más avanzada. Lo otro es mirar un poco lo que es los accesorios, considerar si requiere accesorios adicionales como contactos auxiliares, bobinas de disparo, entre otros. Normativas y certificaciones: asegurarse que el interruptor cumpla con las normas y certificaciones legales e internacionales. Y el espacio de la instalación del montaje: verificar las dimensiones físicas del interruptor y el tipo de montaje requerido, riel, atornillado, entre otros. Bueno, ahora vamos a explicar un poco lo que es la función del motor cargador del resorte de un interruptor de potencia y la función que cumple el switch de límite de carrera del resorte de carga. Función del motor de resorte:
Muchos interruptores de potencia, especialmente en aquellos diseñados para medir alta potencia, se utiliza un mecanismo de operación por acumulación de energía. En resorte, el motor cargador del resorte es el encargado de comprimir o tensar estos resortes. La energía almacenada en los resortes comprimidos es la fuerza motriz que se utiliza para realizar la apertura o el cierre rápido y confiable de los contactos principales del interruptor. Esta operación rápida es crucial para interrumpir las corrientes de falla elevadas de manera efectiva y minimizar los daños del sistema. El motor de carga del resorte tiene la siguiente función: almacenar energía mecánica, convertir la energía eléctrica suministrada al motor en energía potencial elástica almacenada en los resortes. Y la otra es preparar el interruptor para la operación. Una vez que los resortes están completamente cargados, el interruptor está armado y listo para ser operado, abrir y cerrar, mediante un comando eléctrico o manual. Función del switch de límite de carrera del resorte de carga o interruptor de fin de carrera. El switch del límite de carrera, también conocido como interruptor de fin de carrera, asociado al sistema de carga del resorte, tiene una función de control y seguridad. Está diseñado para detectar la posición de los elementos mecánicos del sistema de carga del resorte, específicamente cuando los resortes han alcanzado su posición de carga completa. Sus funciones principales son detener el motor cargador, indicar el estado de carga y por último el enclavamiento de seguridad en algunos diseños, no en todos. Aquí se puede ver el dibujo del símbolo de un interruptor de potencia extraíble de baja tensión. Bueno, ahora hablaré un poco sobre este punto. Es escribir el código de pérdida de un interruptor de potencia serie Magnum de marca Eaton, cuyas características técnicas se describen y da las descripciones. En este punto lo que hicimos fue hacer el cálculo de la corriente nominal para así después conseguir la sección de la serie y la corriente nominal, número de polos y posición, contactos auxiliares y falla, unidad de protección, tipos de interruptor, palanca de accionamiento, voltaje de bobinas y motor, contactos de maniobra. Luego de esto se combinan estos elementos y es posible que el código del interruptor, yo investigué y me dio un posible código, pero hay que tener con exactitud los manuales para conseguir ese interruptor. Ahora vamos a hablar de qué se entiende por shooter en interruptor de potencia y cuál es su función. Función principal del shooter. La función primordial del shooter es proteger al personal contra el contacto accidental con partes energizadas. Cuando el interruptor de potencia se encuentra en la posición de prueba o retirado. Detalladamente es prevención del contacto directo. Cuando el interruptor se extrae, los contactos primarios de las celdas quedan expuestos y están directamente conectados a la barra de distribución, que puede estar energizada. El shooter se cierra automáticamente cuando actuando como una barrera física que impide
que una persona toque esta parte viva accidentalmente. Otro punto es el aislamiento. El shooter proporciona un grado adicional de aislamiento entre los contactos energizados de las celdas y el exterior, minimizando el riesgo de descargas eléctricas. Seguridad durante el mantenimiento. Permite realizar trabajos de mantenimiento inspección en el interruptor retirado sin el riesgo de entrar en contacto con los terminales energizados de la celda. Indicación visual. En algunos diseños, el estado del shooter abierto o cerrado puede proporcionar una indicación visual del estado de conexión del interruptor. Mecanismo de operación. El shooter suelen ser operados mecánicamente por el movimiento del propio interruptor al ser insertado o retirado. ¿Cuál es la función del contacto OETS de un interruptor Magnum? La función del contacto OETS, su traducción es Overcurrent Trip Switch, en un interruptor Magnum es proporcionar una indicación eléctrica remota cuando el interruptor se dispara debido a una condición de sobrecorriente detectada por la unidad de disparo. Su funcionamiento básicamente se puede desglosar en indicación de disparo por sobrecorriente, alarma remota, distintos tipos de disparo y uso del interruptor con indicadores mecánicos. Al producirse un disparo en un interruptor Magnum, ¿cómo se hace para resetear la falla a fin de poder cerrar de nuevo el interruptor? Cuando el interruptor Magnum se dispara, el procedimiento para resetear la falla y poder cerrarlo nuevamente implica varios pasos que deben realizarse con precaución y por personal eléctrico calificado. Para explicarme un poco mejor, es identificar la causa de disparo si es seguro. Antes de intentar resetear el interruptor, si es seguro hacerlo, intenta determinar la causa del disparo. Si hubo una sobrecarga evidente, un cortocircuito o actuó alguna otra protección. Inspección visual. Inspecciona visualmente el interruptor y el área circulante en busca de signos de daños. Localizar el interruptor de disparo. Los interruptores Magnum suelen ser un indicador visual de disparo. A menudo una bandera roja o una indicación en la unidad de protección electrónica localiza el indicador. Resetear el indicador de disparo si es manual. En muchos modelos Magnum, especialmente aquellas unidades de protección más antiguas o con indicadores mecánicos, puede ser necesario resetear manualmente el indicador de disparo. Esto a menudo implica presionar el botón reset en la unidad de protección o mover la placa asociada al indicador. Sobrecargar la energía almacenada si es aplicable. Algunos interruptores Magnum, especialmente los de mayor capacidad, pueden tener un mecanismo de operación de energía almacenada en resorte. Asegúrate que los resortes estén sobrecargados antes de intentar cerrar el interruptor. Intentar cerrar el interruptor después de resetear el indicador de disparo si es necesario y asegurarte de que no hayan condiciones peligrosas evidentes, intenta cerrar el interruptor. Esto generalmente se hace moviendo la placa de operación en posición de on, off o on cerrado. Luego observar el comportamiento. Al cerrar el interruptor, observa cuidadosamente su comportamiento. El interruptor se cierra y permanece cerrado. El interruptor intenta cerrar pero se dispara inmediatamente de nuevo. El interruptor no cierra en lo absoluto. Hay que estar pendiente de eso para poder terminar de cerrar el interruptor.
Unidad de protección Digistrip. Si el interruptor Magnum tiene una unidad de protección electrónica Digistrip, se puede tener un riesgo a la causa de disparo. Consulta el manual de unidad de Digistrip para saber cómo acceder a la información. Procedimiento específico de consultar el manual. Es crucial tener en cuenta el procedimiento exacto para resetear un disparo de un interruptor Magnum. Puede variar según el modelo específico y la unidad de protección instalada. Siempre debes consultar el manual de operación y mantener el interruptor Magnum en particular para obtener las instrucciones precisas del fabricante. Muchas gracias.